polémica ley orgánica constitucional, la LOCE. Hablábamos de aquello, ya lo vamos a abordar, pero Víctor, cedo la palabra para entrar en este proceso histórico, ¿no? ¿Qué pasa desde la Unidad Popular, desde el gobierno de Allende del año 70 y hasta su corte abrupto el año 73? Bueno, a finales o sea, la última etapa de la República Democrática que tuvimos hasta el 73 está marcada por un intento de sectores sociales populares, por trabajadores, de construir un país más democrático y más justo, ¿no? Ese proceso es interrumpido y en torno a ese proceso, desde el final del gobierno de Frey, el gobierno de Unidad Popular, se da un proceso de modernización educativa muy interesante. Por ejemplo, los 3 años que más rápido creció la cobertura universitaria es de los años, o sea, los años son del 67 al 73, que se triplicó la cobertura universitaria. Son reformas, más que las reformas que finalmente terminan en las leyes, se trata de un debate educacional muy interesante, muy prolífico. Bueno, eso es interrumpido, ese proyecto de vía propia al socialismo se llamaba, ¿no? Es interrumpido violentamente por la dictadura militar y en su lugar se reconstruye otro país y en lo que a educación, que es lo que nos concierne, el leitmotiv, digamos, el punto fundamental de la reforma de la dictadura es: no pudimos llegar a ser un país moderno a través de la educación pública, de la política y de la democracia. Vamos a llegar a ser un país moderno en términos educacionales a través del mercado. Y asumen el desafío de transformar lo que es un espacio que estaba dentro de la educación pública y que lo regía las leyes y lo regía la democracia finalmente, por transformarla en este bien de consumo y bien de capital que planteaba la dictadura. Pero acá yo quiero hacer un alcance que la idea de que la educación sea un bien de mercado en esa época era revolucionaria en todo el mundo. Y en los países donde se formuló esta idea, por ejemplo en la Inglaterra de Thatcher, Estados Unidos de Reagan, nunca se llegó tan profundamente a construirla como una educación de mercado. O sea, en Estados Unidos más del 90% de la matrícula de educación pública. Entonces, en Europa también la educación pública es dominante. Entonces, acá la dictadura toma una bandera que es de una revolución capitalista, de llevar el extremo de la mercantilización educativa. ¿Y qué ocurre? Que cuando la sociedad de mercado tiene que mercantilizar algo, tiene que aprender a mercantilizarlo. ¿Por qué la dictadura fue tan a fondo con el modelo? Porque ellos tenían la intuición. ¿Qué implica esa decisión? Claro, porque el problema, la dictadura no da un golpe contra Allende, da un golpe contra todo el intento popular y de los trabajadores de construir un país más democrático. Se habla de retroexcavadora, en realidad es la dictadura la que aplica una retroexcavadora a todos los intentos durante el siglo XX de avance democrático, que tampoco triunfaron, que tampoco fructiferaron, y reinstala con este discurso de la educación de mercado elementos de control conservador sobre la educación que quizás no habían sino hasta hace 100 años atrás. Por ejemplo, yo me pregunto hoy, estamos hablando de un país con diversidad cultural, un país que se plantea, por ejemplo, el problema del aborto. Hoy día, la influencia de la Iglesia Católica sobre la educación es altísima. Es altísima. Entonces, por ejemplo, la educación laica... Está cayendo su nivel de prestigio espectacularmente, ¿no? La Iglesia Católica. Pero aún así... Vamos a un 30%, poquito más que la... Y vamos a bajar. Imagínense, en su peor momento, digamos, en cuanto está cuestionada, cuando la diversidad cultural de este país nos hace creer que somos más laicos, resulta que la Iglesia tiene un poder fundamental a través de este modelo de mercado. Pero que me quiero detener en esto que es importante. El modelo de mercado en educación fue instalado por la dictadura, es cierto, fueron el radier, digamos, el cimiento, pero fue construido por los gobiernos civiles posteriores, que recuperaron la democracia formalmente, pero que renunciaron a transformar el proyecto que instaló la dictadura de la mercantilización de la educación y jugaron a ponerle tierra encima para que no se notara tanto. Y las contradicciones y los problemas que generó la mercantilización de la educación, básicamente 2 argumentos. Los militares prometieron 2 cosas: que la educación iba a ser mejor técnicamente, que iba a producir más calidad y que iba a ser más justa, porque iba a haber más libertad de enseñanza. No hay más libertad, es mentira. Los apoderados no eligen colegio, eligen el que pueden y pagan lo que pueden, no sienten que estén ejerciendo una libertad al estudiar. Al final uno estudia porque si no está jodido, ¿no? Y elige lo que puede, pero si no está jodido. No es cierto que haya más libertad, hemos perdido el control sobre la educación. Hay mayor precio. Hay mayor precio. Hay mayor precio y sobre todo las decisiones educativas grandes del país. Por ejemplo, qué carreras estudiar, qué carreras ofertar, cómo organizar la educación, bajo qué principios se fueron cediendo al mercado, un mercado que cada vez se concentró en grandes conglomerados, uno de ellos la Iglesia Católica. Pero además tampoco hubo una mejora en calidad, tampoco fue mejor técnicamente, porque la competencia en educación no funciona.
la competencia en educación no produce mejores resultados. Entonces, por eso hagamos toda la película. La concertación trató de mercantilizar la educación, esa mercantilización falló en sus dos grandes promesas, ni trajo más libertad, ni trajo más calidad, y los gobiernos civiles posteriores siguen sin enfrentar ese hecho. Y siguen tirándole tierra encima. Jacinto, ¿la dictadura mercantiliza la educación en Chile? Sí, es probable. Yo con el tema de la mercantilización no tengo a lo mejor una aproximación ideológica, no sé si tiene una carga negativa o positiva, pero lo que sí sé es que en 1990 solamente el 15% de los jóvenes accedía a las universidades y en el año 2013 lo hace el 51%. Como decía antes, es cierto que el sistema educacional superior tiene muchas fallas de calidad, de acceso, de mayor equidad, etcétera. Pero yo la verdad es que no me cuesta entender cómo un sistema que antes del año 70 solamente podían acceder a él 5% de los jóvenes y en el año 90 solamente el 15% de los jóvenes sea más justo y más equitativo que el que tenemos actualmente, donde más del 50% de los jóvenes puede ingresar a él. Y además entendiendo... distintas, no era más justo. Pero entendiendo además que la educación superior, estudiar en un centro de formación técnica, en un instituto profesional, en la universidad, es a todas luces la forma más probable de poder obtener mejores oportunidades de desarrollo personal para la familia, etcétera. Entonces, es digamos el sistema actual que tenemos en todo el mundo y yo creo que hacia donde tenemos que avanzar es abrir las puertas de la educación superior a más jóvenes todavía.